Como ya hemos dicho, todo estudio de investigación lo que pretende en última instancia es esclarecer algunos puntos que hasta ahora son poco claros en una situación concreta. A esa situación o fenómeno le llamamos problema de investigación. Y en el caso de la investigación cualitativa, esa situación problemática es un fenómeno de tipo social, es decir, es una interacción entre sujetos que nos ha llamado la atención y que queremos investigar. Ese fenómeno, esa situación problemática, se expresa o nos la van a expresar los sujetos que participan en ella a través del lenguaje. Se van a producir discursos, ya sea que emerjan a través de las entrevistas, a través de ciertos tipos de cuestionarios o a través de la observación directa del investigador. En todo caso, como dueños de una investigación, como investigadores de la misma, estamos frente a un discurso que necesitamos que nos dé los elementos para conocer, para entender, para interpretar el sentido de lo que ahí se dice, los significados que tienen profundos. Desde luego hay siempre un entendimiento que puede ser directo, intuitivo, basados en nuestro conocimiento del sentido común en la vida cotidiana. Sin embargo, esta se considera una visión ingenua de interpretación. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a algunos métodos que la investigación cualitativa nos ofrece, algunos métodos que nos ayudan a poder interpretar de mejor manera esos discursos. Son una especie de anteojos que nos vamos a poner para ver de otra manera los discursos y poder rescatar de ellos ese entendimiento que queremos. Estos métodos frecuentemente se confunden con corrientes filosóficas o pueden ser lo mismo, pero nos dan pautas para la acción, por lo tanto contienen, aunque sean filosofías, contienen algo de metodología. En esta parte de la construcción de nuestro protocolo de investigación, vamos entonces a seleccionar aquel método que nos sea más propicio para poder llegar a una interpretación correcta de los discursos que se producen a lo largo de nuestra investigación. Para ello es necesario aproximarnos o acercarnos a algunas corrientes de interpretación, como ya hemos visto, los métodos hermenéuticos, los métodos fenomenológicos, los métodos etnográficos y el método de investigación-acción son algunos de los muchos que están disponibles para llegar o para lograr estos fines. Aquí solamente ponemos estos, sin embargo, pues puede consultarse la bibliografía pertinente para poder ampliar el catálogo. Por otro lado, es necesario decir que las siguientes láminas nos darán la oportunidad de ir hablando un poco sobre cada uno de estos corrientes de pensamiento. Sin embargo, pues por diversos motivos hemos de decir que es imposible que con 2 o 3 palabras, con 2 o 3 esquemas, podamos llegar a cubrir todo lo que cada uno de estos métodos significan. Así entonces, pues quizás lo que hagamos sea solamente o signifique solamente una invitación para que cada quien profundice más en aquel método que mejor le convenga y pueda acudir a la bibliografía correspondiente, parte de la cual también se sugiere en este apartado. Bien, vamos a empezar diciendo entonces que la realidad se compone de un mundo físico, pero también de una realidad social en la que están inmiscuidos todos los sujetos, las personas humanas, que cuando queremos ver algún aspecto particular o queremos investigar algún aspecto particular de esa realidad, de ese mundo físico y social, entonces podemos tener como objetivo pues identificar, medir, ponderar alguna de las características, algunos de los aspectos
que esa realidad nos presenta. Para eso, pues utilizamos siempre un método cuantitativo porque es preciso, porque es objetivo, porque es el método científico tradicional. Pero cuando pensamos en la realidad social, el problema se complejiza, porque la realidad social es múltiple, porque aquí no basta con llegar y querer saber un cachito de esa realidad social, sino que el comportamiento de las personas, el pensamiento de las personas, las reacciones de las personas siempre son complejas. Y en ese caso tenemos que apoyarnos de otro tipo de metodología en la investigación, en este caso el método cualitativo. Puede ser que haya una combinación en una sola investigación de ambos métodos. Sin embargo, eso nos llevaría a plantearnos la problemática de las bases epistemológicas de la parte de la investigación que corresponde a lo cualitativo, más la parte de la investigación cuantitativa, también conforme a sus bases epistemológicas, que como ya hemos visto son distintas para un método y otro. Entonces eso hace más complejo el hacer una investigación de este tipo complementario. Pero una vez que nos hemos decantado, hemos elegido el método cualitativo para nuestro proyecto de investigación, hay al menos 3 grandes propósitos que perseguir, mismos que también ya hemos mencionado en alguna otra lámina anterior. Uno de ellos es ampliar nuestra comprensión de la realidad social, la que, como una totalidad, genera teoría a partir de los hallazgos que vayamos encontrando en la investigación. Bueno, esto es muy importante. Otro es que queramos confirmar o rechazar alguna hipótesis valiéndonos de un marco referencial y de la contrastación con los resultados del estudio. Esto se asemeja mucho a los métodos cuantitativos, pero vamos a ver que también se puede hacer en la metodología de tipo cualitativo. Y finalmente, buscar el o los significados que tienen los hechos estudiados a través de la interpretación tanto de primer orden, que es la interpretación de los propios sujetos sobre sus propios actos, o de segundo orden, que es la interpretación del investigador de lo que le cuentan los actores sobre los actos que han producido. Entonces, bajo esta mirada de 3 alternativas o 3 propósitos que pudiéramos perseguir, vamos a hablar de las corrientes de interpretación que pueden ayudarnos en algún caso o en otro caso. De lo primero que vamos a hablar es de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una forma especial de hacer investigación dentro del método cualitativo. Solita forma una corriente separada debido a ciertas características que la hacen viable. En la teoría fundamentada puede el investigador iniciar su estudio de investigación sin tener una situación problemática definida. Puede solamente tener una idea sobre aquello que le gustaría investigar. Puede también no tener un marco teórico previo. Normalmente tenemos una situación problemática y buscamos en la literatura cómo complementar el conocimiento de esa situación problemática que hemos definido antes de iniciar la investigación. Pero en este caso, en la teoría fundamentada, pudiéramos no tener un marco teórico. Y el propósito sería que cuando iniciemos la investigación, cuando estemos ya en las entrevistas, cuando estemos ya generando los datos, de ahí vaya saliendo de esa información, de esos datos, los elementos que nos permitan ir construyendo la teoría a partir de esas entrevistas, de esas preguntas que estén orientadas. Igual que en el resto de la metodología cualitativa, vamos a estudiar esa información, vamos a segmentar la información a través de códigos, de categorías, y la vamos a relacionar con conceptos. Se utiliza un muestreo teórico a veces, no siempre, este es un tipo de muestreo especial, y se pasa de la teoría sustantiva, que es la que se va generando
a lo largo del discurso, de los datos que vamos obteniendo, a la teoría formal que habíamos investigado, y luego vamos, a través de un método comparativo constante, vamos a evidenciar los constructos sociológicos que nos llevan a nuevas hipótesis o teorías. Veamos rápidamente un posible camino de la teoría fundamentada. En primer lugar, podríamos tener una situación problemática, que puede ser, como ya dijimos, una sola idea. Definimos el escenario donde se va a llevar a cabo la investigación y nos alejamos de cualquier explicación teórica previa. Esta es una opción, pero la otra es también tener una teoría formal anterior. 2. Debemos coleccionar una muestra de sujetos, pero esta habitualmente no se determina, se define a partir de los datos obtenidos y es un muestreo de tipo teórico, habitualmente, aunque no siempre. Los datos se obtienen a través de entrevistas de todo tipo, generalmente es la entrevista en profundidad, o a través de los grupos focales, o a través de la propia observación, o a través de una historia de vida o de una historia oral. La reducción de los datos, pues nos lleva al establecimiento de categorías analíticas y sensibilizadoras, a la generación de códigos, a las familias de categorías y a las teorías emergentes, que sería la teoría sustantiva que va surgiendo conforme vayamos recolectando los datos. Y el análisis se basa en las categorías y los códigos y se compara constantemente los datos con los códigos y con los marcos interpretativos. Aquí con marcos interpretativos nos vamos a referir a las corrientes que ya habíamos mencionado, como la fenomenología, la hermenéutica, etc. Entonces, este sería más o menos el camino que podríamos seguir en la teoría fundamentada. Aunque este no es una corriente propiamente dicha desde el punto de vista de los marcos interpretativos, es una forma de hacer investigación, por lo que aquí se le incluye.